Elecciones en Francia, en las que no ha ganado nadie, si acaso ha perdido la derecha, que pintaba ganadora tras la primera vuelta. En esta segunda vuelta y definitiva, el partido de la izquierda, el Frente Popular, es el que ha obtenido más votos, finalmente, e intentarán formar un gobierno para llevar a cabo su programa progresista, que incluye fuertes planes de impuestos y gastos, bajada de la edad de jubilación, el restablecimiento de un impuesto sobre el patrimonio y otras medidas para evitar que la riqueza escape de las manos del gobierno. Todas estas, claro, medidas peleadas con lo que suele favorecer el crecimiento de las economías y que además no son muy distintas realmente de las medidas que han convertido a París en un lugar que destaca hoy por lo que se podría considerar arte moderno. El arte de decorar las calles con pinceladas de basura, aroma a vandalismo y un toque de inseguridad que añade suspense a actividades que de otra manera serían aburridas, como ir a comprar el pan. Dice François Patriat, gran apellido, senador y estrecho aliado de Macron, que no alcanzar un acuerdo para crear un gobierno estable, para crear un gobierno que realmente sea capaz de gobernar, de regular, de legislar, de avanzar la agenda que le salga de ahí, pues podría ser el peor de los escenarios para Francia tras los resultados obtenidos ayer. Pero me pregunto yo, ¿realmente eso sería lo peor? Muy buenas, bienvenidos una vez más al Mañanero de hoy. El de hoy lo voy a dedicar a explorar la situación de Francia tras estos comicios, el riesgo para Francia en los próximos meses o años y cómo curiosamente, y esta parte ha salido así un poco de improviso, cómo curiosamente esta situación encuentra paralelismos en algo que ocurre con el mercado de Bitcoin. Así que nada, quédate aquí para todo esto y recuerda que hay más de todo esto. Hay más en este canal, así que dale like, sobre todo dale like antes de verlo, esos son los mejores likes, suscríbete y compártelo para que este contenido llegue a otra gente y así podrás hablar de estos temas con otras personas que igual no están en tu onda, pero si empiezan a escuchar esto, pues igual entran en tu onda y así pues mira, más personas con las que hablar de estos temas, que sin duda son los que te interesan. Y recuerda también antes de empezar que si quieres comprar Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo a través de Relay, una empresa que te permite comprar Bitcoin de forma fácil, rápida y si usas el descuento que está en la descripción del podcast, pues también de forma barata. Así que míratelo de Relay, échale un ojo y empecemos. Que no gane nadie en Francia y que sea ingobernable, digamos, hasta que vuelva a haber elecciones, cosa que tardaría al menos un año, es quizás un buen escenario dentro de lo malo. Explicaba Rayo, tras la primera vuelta en Francia, que los partidos que luchaban por ganar en Francia tenían agendas similares y como objetivo común seguir gastando un dinero que no tienen. Pero el cambio radical a la izquierda o a la derecha que están reclamando esa mayoría de franceses consiste en exigir un Estado todavía mayor, como si la raíz de muchos de sus problemas no fuera precisamente la hipertrofia estatal. Y esto a pesar de que Francia tiene un déficit mayor que el de la eurozona, es decir, gasta más de lo que tiene, que encima es más de lo que gastan los demás países de la eurozona. O sea, nadie gasta lo que tiene. Si miramos a los países, bueno, pues Francia dentro de estos en la eurozona es de los que más gasta de lo que no tiene. Y el caso de Francia es ciertamente más loco, pues llevan casi 50 años sin tener un año en el que el Estado no gaste más de lo que tiene. Tiene cierta tendencia a gastar lo que no tienen en Francia. Yo creo que ya se les ha olvidado lo que es no gastar. Igual si llega uno e intenta no gastar más de lo que tienen, pues le mirarían raro. Bueno, todo esto, claro, hay que financiarlo de alguna manera y por esto la deuda pública en Francia superó el 115% del PIB en 2020, casi el doble que en 2007. Entre 2007 y 2020 doblaron la deuda sobre PIB, lo cual no es una cosa sola de Francia, lo hemos visto en todos los países. Es más, se podría decir, y cada vez hay más contenido a este respecto, se podría decir que desde 2007 todo el planeta, sobre todo Occidente, claro, anda en crisis, pero que no se ve realmente por cierto mejunje, cierto retoque de datos. Pero bueno, sea como fuese, lo que está claro es que
Francia gasta mucho dinero que no tiene y por tanto se tiene que endeudar. El año pasado su ratio deuda sobre PIB fue el tercero mayor dentro de la Unión Europea tras el de Grecia e Italia. Por suerte, si algo bueno tiene Francia, es una capacidad innata para venderte un mal producto a un precio desorbitado. Y esto aplica a todo, también a la deuda. Y es que si ves los tenedores de deuda franceses, observarás que la mitad de su deuda, la mitad de la deuda pública francesa, está en manos de no residentes, es decir, de inversores que tienen su origen en otros países. Mucha de esta deuda está concretamente en Japón. Cuando los japoneses van a Francia, no solamente lo hacen para sacarse fotos en la Torre Eiffel, sino que también se van allí con un souvenir en la forma de un bono francés. Bien, esto ocurre en Francia en mayor medida que en los otros países de la Unión Europea. Concretamente, en Italia, solamente el 27% de sus bonos están en manos de extranjeros y en España es el 43%, según datos de Eurostat, mientras que, por otra parte, los hogares italianos poseen el 11% de la deuda de Italia. En el caso francés es tan solo del 0,1%. Vamos, que son capaces de venderle su deuda, que no es buena, pero vamos, tampoco es mucho peor que la de otros países. Son capaces de venderle su deuda a los extranjeros y los franceses, por su parte, no se compran ni un duro de esa mierda, básicamente. Los franceses, al menos, saben lo que realmente está pasando ahí. Y por aquí podemos ver, o empezar a ver al menos, por qué es quizás el mejor escenario dentro de los malos escenarios el que no haya ganado nadie estas elecciones y sea muy difícil crear un gobierno viable, pues significa que costará sacar adelante cambios importantes. Y teniendo en cuenta que los cambios importantes que tanto izquierda como derecha buscaban se reducían a gastar más, pues que no se pongan de acuerdo podría ser bueno para la situación fiscal de Francia y para convencer a japoneses y otros ingenuos del planeta de los beneficios de comprar bonos franceses. De hecho, la bolsa francesa también está reaccionando bien a los resultados, apoyando aquí este argumento mío de que lo que ha pasado en realidad puede ser bastante bueno para Francia, teniendo en cuenta, como he dicho, las opciones. El problema de Francia y del resto de Europa está en los obstáculos a la productividad que se encuentran en sus países y a la generación de riqueza. Hace unos días viralizó una imagen que muestra lo que le queda a una familia alemana, no francesa, con 2 hijos tras hacer frente a impuestos y demás gravámenes para mantener el estado de bienestar. Y en esta imagen se veía que la diferencia entre ganar 2.500 euros brutos por esta familia o 6.000 euros brutos era tan solo de 500 euros. Vamos, que ganar 6.000 euros implicaba tener que pagar alrededor de 3.000 euros entre impuestos y demás gravámenes que se le imponen a estas familias, y entonces te quedan tan solo 3.000 euros de esos 6.000 para la familia. Se da la paradoja de que al que gana 5.000 euros le puede quedar menos dinero en el bolsillo que al que gana 3.500 euros. Claramente esto no incentiva a nadie a trabajar demasiado. Al final, si tú vas a ganar 6.000 euros, muy probablemente te exijan más cosas, ya sea en forma de estudios previos, de dedicación previa, de experiencia previa, que al que va a ganar 3.500. Pero no parece que quede esa diferencia luego reflejada en lo que a cada uno le queda en el bolsillo, lo cual claramente desincentiva el esforzarse más, el adquirir más experiencia, el adquirir más conocimientos, si al final todo ese trabajo no va a redundar en más beneficios para ti. Que tú dirás, no, pero redundará en beneficios para la sociedad. Bueno, eso difícilmente incentiva a la gente. Bien, tú trabaja más y le irá muy bien al resto del planeta. Y si trabajo más y me va bien a mí, la gente suele preferir eso. Pero esto que pinta mal en Alemania es peor en Francia, donde el coste social para el trabajador es mayor que en Alemania. Este coste social, claro, son impuestos a los que hay que hacer frente y en Francia están bastante por encima de lo que están en Alemania, lo que nos hace pensar que el incentivo a salir adelante, a esforzarse, a trabajar, a adquirir experiencia, a adquirir conocimientos, a estudiar y generar ese peor todavía en Francia que lo que era en Alemania, como vimos hace un segundo. Y a este respecto,
o al respecto de esta situación en Francia más bien, y de lo que está ocurriendo en este país, pero bueno, que también sería extrapolable a otros, dice David Galbraith que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha en Francia quieren aumentar el gasto, lo que crearía una espiral de aumento de deuda, aumento del coste de servicio de esta deuda, es decir, intereses que hay que pagar sobre esa deuda, aumento de impuestos, difícilmente porque ya están muy altos en Francia, y menos incentivos para generar ingresos, eso siempre. Y el resultado sería un motor económico roto, una sociedad más dividida, lo que exacerbaría aún más la división social y daría lugar a más violencia. Esto es lo que dice David Galbraith sobre lo que supondría el gobierno de la izquierda o de la derecha en Francia, y por todo esto digo que, mira, oye, francamente, entre tú y yo, igual si no gobierna nadie, pues mejor. Es verdad que esto tampoco es ideal, la entropía se los irá comiendo poco a poco, pero ¿quiere decir que no se consiga un gobierno viable en Francia? Esto implicará que no se regulará nada en Francia hasta que efectivamente salga un gobierno viable. Es decir, este año, hasta junio del año que viene, no pueden sacar elecciones o convocar elecciones otra vez. Y creo que hasta 2000 y pico, 27 creo que es, o algo así, no hacen otras elecciones, en este caso para la presidencia. Bueno, pues quiere esto decir que si no hay elecciones de ningún tipo y se sigue con un congreso en el cual no hay un gobierno viable, esto implica que no se regulará nada en Francia. Pues no quiere decir esto. Al final, la política tiene esta capacidad y mucho mayor a día de hoy, esta capacidad de regular a varios niveles, incluso si no hay un gobierno capaz de hacerlo legislativamente en el Congreso. Por ejemplo, y me voy a ir ahora un momento a Estados Unidos por otra noticia, por ejemplo, un fallo judicial en Estados Unidos suspendía hace poco la pausa que el gobierno de Biden había impuesto a la exportación de gas natural licuado. Sí, bueno, está Biden. Un día le dio porque las empresas estadounidenses no podían exportar más gas natural licuado, lo cual ha hecho un roto a muchos de estos productores de gas natural. Pero bueno, ahora llegó un juez y dijo, oye, no, esta pausa a la exportación no es legal, así que no, que sigan exportando. Pero no van a poder seguir exportando porque ahora no es el gobierno de Biden, sino el Departamento de Energía de Estados Unidos, controlado por gente afín al gobierno, el que ha paralizado estas exportaciones de gas natural licuado. Y uso este ejemplo para ilustrar que a veces, aunque desde el gobierno no salga nada, sí que se puede regular a otros niveles. En este caso, pues es el Departamento de Energía el que saca una ley, norma, que viene a apoyar lo que le habría gustado sacar al gobierno central. Por tanto, digo que es fácil regular incluso sin un parlamento y teniendo en cuenta el color político en Francia, que tiende a tener un olor a que les gusta gastar más de lo que tienen, pues estas regulaciones que vayan saliendo seguirán, como digo, saliendo y seguirán siendo antimercado y seguirán llevando a la gente a gastar, bueno, al gobierno a gastar más dinero del que no tiene y a dificultar la generación de riqueza en este país. Pues a eso se dedican los políticos, a regular cosas, a montarse normas extrañas sobre cosas. Y aquí engancho con Bitcoin, pues Bitcoin, como sabéis, como habréis sufrido las últimas semanas, no lo viene haciendo demasiado bien, ha flojeado excesivamente en las últimas semanas y hace poco, de hecho, hice un vídeo que podéis ver aquí, sobre por qué es esta flojeza en el precio de Bitcoin en las últimas semanas. Y una de las razones que comentaba en ese vídeo es la venta de Bitcoin por parte de Alemania y el temor a las ventas de Bitcoin por parte de los legítimos propietarios de Bitcoin que recibirán este Bitcoin de Mt. Gox cuando se produzcan estas distribuciones en las próximas semanas. Pero más concretamente, puedo decirte hoy que gran parte de la caída viene dada por una operación de Wall Street que podemos llamar el cierre de la base abierta en Bitcoin por Mt. Gox, que es un nombre que claramente no llenaría un cine, pero que ahora te lo explico. Básicamente había una operación de moda en Estados Unidos con muchos hedge funds y esta operación de moda consistía en ponerse largo de Bitcoin en el contado, largo de Bitcoin spot, largo de Bitcoin en el mercado en el que tú vas a comprar Bitcoin y corto en el futuro de Bitcoin, ganando, embolsándose la diferencia, pues el futuro suele estar por encima
del precio de contado. Esto se llama contango, cuando el precio del futuro de un activo está por encima del precio de spot, y en Bitcoin se da la casualidad de que suele estar casi siempre en contango, por tanto esta suele ser siempre una buena operativa. Esta operativa, si no te has entendido un carajo, no pasa nada, pues hay un vídeo también aquí que habla de esta operativa y explica en qué consiste. Pues bueno, puedes verlo con más detalle, pero básicamente esta operativa, como digo, se basa en que Bitcoin opera de manera... digamos, el mercado de Bitcoin siempre está en contango, si el futuro siempre está por encima del futuro. Pero claro, eso podría dejar de ser así con estas ventas supuestas, esperadas, de Bitcoin por parte de los legítimos tenedores de Bitcoin que reciban este Bitcoin de MTGOX. Por eso decía que el nombre de esta operativa era el cierre de la base abierta en Bitcoin por MTGOX, porque básicamente consiste en cerrar la operación de base que estaba abierta y que se cierra en este caso por lo de MTGOX. Es decir, tú dices, oye, va a venir esta gente de MTGOX, se van a poner a vender este Bitcoin, lo cual hará que Bitcoin deje de estar en contango, lo cual hará que esa operación tan interesante que se llevó a cabo en Wall Street, bueno, que se lleva llevando a cabo en Wall Street desde hace años, sobre Bitcoin, deje de ser interesante y por tanto sea mejor cerrarla y anticiparse al cierre de esa operación por parte de todos estos de Wall Street que tienen esa operación abierta. Entonces, para cerrar esta operación, para, digamos, cerrarla antes que los que tienen que cerrarla, para aprovecharse del cierre de estos y así ganar dinero con ello, lo que haces es vender Bitcoin en spot, vender Bitcoin en el contado y comprar el futuro, que es justo lo contrario, ¿no?, de lo que estaban haciendo esos operadores. Y aunque esta operación es neutra, tiene impacto en el precio de Bitcoin porque el precio de Bitcoin en contado siempre es menos líquido que el precio de Bitcoin en el futuro, es decir, que los futuros de Bitcoin simplemente porque se negocian más futuros que Bitcoin en contado. Entonces, la misma cantidad de Bitcoin vendido en el futuro, en los futuros, los contratos de futuros, no tienen el mismo impacto que Bitcoin vendido en el mercado de contado. Si nada de esto se ha entendido bien, pues recuerda de nuevo ese vídeo que te contaba antes donde explico esta operativa concretamente y así se entenderá mejor. Pero bueno, básicamente esta operación tendría parte de culpa del mal desempeño de Bitcoin. Y tú dirás, en vista de todo esto, ¿por qué, si quieren ganar dinero, por qué no compran Bitcoin y ya, ¿no? ¿Por qué se complican la vida con operaciones de apertura de base y luego cierre de bases? O sea, ¿por qué no pueden hacer una... O sea, si quieren ganar dinero, ¿por qué no compran Bitcoin y ya está? Si al final eso le ha funcionado hasta al más pringao. ¿Por qué no hacen eso y ya está? Bueno, pues igual que el político regula, el operador de Wall Street tiene que inventarse operaciones extrañas sobre Bitcoin, aunque tengan estas peor rendimiento que comprar Bitcoin y ya. Y es que tienen que justificar su existencia, igual que los políticos. Y ya sea en Francia o en Bitcoin, pues habrá que sufrirlo. Tanto a los políticos como a los operadores de Wall Street. Y no dejar que sus decisiones, por malas que éstas sean, nos desvíen del camino. Antes de cerrar con la Necológica de hoy, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que hay una newsletter de este podcast que puedes encontrar en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, y si la encuentras allí, cosa que ya te digo que es bien sencilla, pues te puedes suscribir y así recibes un mail mío los sábados. En el último exploraba la cuestión esta de las tarifas, lo ponía en común con Bitcoin y con el Mercado Libre, incluso teníamos un cameo de Escotado en ese artículo. Así que nada, si quieres recibir el siguiente, suscríbete a la newsletter y recuerda también que si quieres comprar Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo a través de Relay, que si quieres guardarlo de forma segura, yo te diría de hacerlo en una Bitbox. Puedes comprarte una Bitbox y demás pijadas para la autocustodia usando el enlace que está en la descripción del podcast. Y pasemos a la Necológica de hoy para recordar la muerte en tal día como hoy y me tenía que ir a por un francés, claro, teniendo en cuenta la temática de hoy, Philippe Gobert, flautista. Sí, Philippe Gobert, un flautista y compositor famoso, pero principalmente de obras con flauta. Concretamente tiene una de flauta y violín que es muy buena. Y me viene bien el flautista de Philippe, pues como sabrás está esta historia del flautista de Hamelin, un flautista que guiaba a las ratas hacia la muerte. Bueno, pues me viene bien hoy este señor porque no te dejes guiar de
o por estos flautistas, ya tengan la forma de políticos o la forma de operadores de Wall Street. No te dejes guiar por sus flautas, incluso si suenan bien, pues muchas veces estas melodías no te llevan a ningún buen sitio. Recuerda esto la próxima vez que escuches cantos por allí. Y ala, por aquí ya estamos.